Las ruinas de la ciudad vieja se extendían lejanas y silenciosas, un cementerio de torres rotas y piedra ennegrecida. Capitán Elías Ward se movió con cuidado a través de las sombras, rifle en mano, sus botas crujiendo contra vidrios rotos. Humo quieto permanecía en el aire, flotando como fantasmas por encima de las calles agrietadas. La guerra había dejado este lugar sin vida. Sin embargo, Elías sabía que peligro aún acechaba. Patrullas de los cátaros, el enemigo alienígena, a veces barrían el área para acabar con sobrevivientes. Estaba cansado. 3 días sin descanso adecuado, 2 sin una comida real, pero el deber mantuvo sus pasos firmes. Buscaba inteligencia, mapas, núcleos de datos, cualquier cosa que pudiera ayudar a su unidad. Sobre todo, buscó la vida. No todos los soldados humanos habían logrado salir de la última emboscada, y parte de él todavía esperaba encontrar a alguien respirando en esta ruina. El sonido le llegó primero, una respiración entrecortada y entrecortada. Elías se quedó paralizado, levantando su arma, con los ojos entrecerrados mientras escudriñaba la calle. El sonido volvió a sonar, débil pero cercano, de los restos derrumbados de lo que una vez había sido un templo de piedra. Con cuidado, Elías. Se deslizó dentro, tejiendo entre pilares caídos. Y ahí estaba ella. La mujer alienígena yacía medio enterrada bajo los escombros, su armadura agrietada y manchada de sangre oscura. Su piel, pálida y débilmente marcado con líneas brillantes, brillaba débilmente a la tenue luz. Su cabello, plateado como metal frío, extendido. Al otro lado del suelo, un guerrero cátaro, uno del enemigo. Sus ojos se abrieron de golpe. Cuando ella lo sintió, brillaban débilmente con un extraño tono violeta, agudo y frío. Ella alcanzó la cuchilla atada en su cintura, pero su brazo tembló y cayó. Ella estaba demasiado débil. Aún así, su voz salió como un silbido. «Termínalo, humano». Elías mantuvo firme su rifle apuntándole al corazón. Había escuchado las historias sobre los Catari, sus crueldad, su orgullo, la forma en que no mostraron piedad con los de su especie. Su entrenamiento le decía lo mismo. Ella era la enemigo, peligroso incluso en la debilidad. Un apretón de gatillo y se acabaría. Pero él no disparó. En cambio, Elías bajó su arma lentamente y se acercó. Él se agachó a su lado, ignorando la mirada aguda en sus ojos. Sin un dicho esto, se quitó la mochila del hombro, la abrió y sacó un botiquín de campaña. Los labios del alienígena se abrieron. Confusión. «¿Qué estás haciendo?» «Está sangrando», dijo Elías simplemente. Ella miró fijamente. Hace como si estuviera loco. Cuando sus manos enguantadas tocaron el borde roto de su armadura, ella se estremeció, esperando dolor, esperando trucos. Pero Elías fue cuidadoso, trabajando con un enfoque constante. Él abrió las placas dañadas, limpió la herida con espuma antiséptica y selló la herida con un parche que brillaba contra su extraña piel. Ella jadeó suavemente, su aliento temblando el extraño resfriado de la medicina humana. «¿Por qué?», preguntó, con la voz tensa, casi enojada. «Porque necesitabas ayuda». Elías respondió. Su tono era tranquilo, como si la respuesta fuera obvia. La mujer alienígena se quedó en silencio. Ella lo miró, con incredulidad. Cada instinto que le diga esto no debería ser real. Su gente le había enseñado que los humanos eran despiadados, criaturas débiles, escondiéndose detrás de máquinas y trucos. Sin embargo, aquí había uno arrodillado sobre ella, atendiendo sus heridas en lugar de dando el golpe final. Cerró los ojos brevemente, cogiendo fuerzas. «¿Tú crees que te lo agradeceré, humano? ¿Crees que te deberé la vida?» Elías negó con la cabeza. «No te preocupes por eso. Yo solo. No dejes que la gente muera. Eso es todo. Gente». La palabra permaneció en su mente. Él había llamado a su gente. Ni enemigo, ni criatura, ni alienígena. Solo gente. El silencio se prolongó mientras trabajaba. Afuera, el viento aullaba entre las ruinas. Adentro, solo el sonido de Elías. La respiración tranquila y el leve zumbido de sus herramientas llenaban el espacio. Cuando finalmente se recostó, la peor de sus heridas estaban cerrados, aunque ella todavía estaba demasiado débil para pararse. Ella lo miró con los ojos entrecerrados, su orgullo negándose a descanso.
No deberías haber hecho esto. Los de mi especie te matarán si te encuentran. Aquí. Tal vez, dijo Elías, arrojando su mochila sobre su hombro. Pero no me iba a ir. No de esto. Por primera vez, su dura mirada vaciló. Había algo inquietante en él. Ni su arma, ni su fuerza, pero la extraña suavidad en sus acciones. Él podría haber acabado con su vida, pero decidió no hacerlo. Ella no tenía palabra para tal cosa en su propio idioma. La misericordia era ajena a su pueblo. Elías Rose, escaneando las ruinas. Otra vez. El cielo de arriba comenzaba a oscurecerse. Las sombras se alargaban sobre la ciudad rota. Deberíamos movernos antes. Noche. Si vienen patrullas, nos encontrarán a los dos. Ella le parpadeó, confundida una vez más. ¿Los dos? Sí, dijo. Simplemente, no te dejaré atrás. Y con eso, él ofreció la mano. La mujer alienígena, todavía tendida sobre las piedras rotas, miró fijamente la mano extendida del humano. Su corazón latía con fuerza, con algo que ella no podía nombrar. Nadie la había alcanzado así, ni siquiera entre los de su propia especie. Para él, por primera vez, Sarai de las Caterblades sintió el extraño peso de la vacilación. La guerra le había enseñado a luchar, a matar, a sobrevivir. Pero ahora yace herido, en las ruinas. Se dio cuenta de que no sabía qué hacer cuando un enemigo ofrecía bondad en lugar de muerte. Ella no lo hizo. Toma su mano. Todavía no. Pero ella tampoco se negó. Y esa única elección fue suficiente para cambiar todo lo que sucedería. Ven después. Sarai se apoyó contra la pared rota del templo. Sus respiraciones aún son desiguales. Sus heridas ya no. Quemada, pero la fuerza no había vuelto a sus extremidades. Ella estudió al humano mientras se revisaba su rifle y escaneó la calle vacía de nuevo. Sus movimientos eran cautelosos pero no temerosos. Se comportó como alguien acostumbrado al peligro, alguien que había caminado entre ruinas demasiadas veces antes. El capitán Elías Ward no hablaba mucho mientras trabajaba. Él solo la miró una o dos veces, asegurándose de que ella estuviera quieta. Consciente. Para Sarai, el silencio era pesado. Su gente siempre llenaba el silencio con órdenes o azar antes de la batalla. Los humanos, al parecer, podían caminar en silencio como si nada. Ella lo encontró extraño. Finalmente, ella rompió el silencio. No deberías ayudarme. Soy tu enemigo. Los de mi especie te matarán si nos ven juntos. Elías miró sus ojos tranquilos, conociendo a sus afilados violetas. Tal vez, pero en este momento no estás tratando de matarme. Solo estás tratando de respirar. Él. La respuesta la inquietó más de lo que deseaba mostrar. Ella apartó la mirada, agarrando la piedra debajo de ella. Sus palabras eran sencillas, pero no parecían débiles. En su mundo, la fuerza se medía por la capacidad de mandar, de conquistar, para nunca mostrar suavidad. Y sin embargo, este humano llevaba su suavidad como si fuera otro tipo de fuerza. Cuando Elías volvió a ofrecerle la mano, vaciló, su orgullo luchando contra la debilidad de su cuerpo. Por fin, ella puso su mano en la de él, su piel más fría que su calor. Él ayudó. Se puso de pie, estabilizándola cuando sus rodillas amenazaban con ceder. Por un momento sus ojos se encontraron, y ella no vio crueldad. En él, ningún triunfo, solo paciencia. Juntos avanzaron lentamente por las ruinas. Elías tomó la iniciativa, guiándola, alrededor de edificios derrumbados y escuchando sonidos distantes. Sarai trató de caminar sin apoyarse en él, pero a veces, su cuerpo la traicionó. Cada vez que tropezaba, su brazo la atrapaba antes de que cayera. Su voz era aguda cuando hablaba. Otra vez, actúas como si fuéramos aliados. No lo somos. Lo sé, respondió Elías, pero a Zerbaíbel no le importan los bandos. Aquí afuera, solo somos nosotros. La respuesta la frustró. Ella quería discutir. Recuérdale las batallas que había librado su especie. La sangre se derramó por todos los mundos. Sin embargo, parte de ella también sabía que ella ya estaría muerto si no fuera por él. Ese pensamiento presionaba fuertemente su pecho. Al caer la noche, Elías encontró refugio en los restos de un antiguo edificio humano. Las paredes estaban agrietadas, pero el techo seguía en pie. Él recogió sobras de madera y encendió un pequeño fuego, blindando la luz para que no atrajera patrullas. Sarai se sentó frente a él,
de espaldas. Erguida, sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Él le entregó un paquete de raciones. No es genial, pero te mantendrá vivo. Ella lo olió con cautela, el olor desconocido. Esto es lo que comen tus soldados la mayoría de los días. Sí, él las dio. Una pequeña sonrisa. No te preocupes, no te matará. De mala gana, probó la comida. Estaba seco, pesado, nada como los cristales de energía que consumía su especie. Aún así, su hambre la obligó a terminar. Odiaba sentirse agradecida. La gratitud era debilidad, decía su gente. Pero esta noche ella no podía negarlo. El fuego crepitó entre ellos. Elías se recostó contra la pared, cerrando los ojos. Por un momento, Sarai lo estudió, su mente inquieta. Ella había crecido escuchando que los humanos eran cobardes engañosos que se escondió detrás de las armas. Sin embargo, aquí había un arma a su lado, sin usarla contra ella, incluso cuando estaba indefensa. Él tenía. Se arriesgó a remendar sus heridas, compartió su comida, incluso su fuego. Ella rompió el silencio una vez más. ¿Por qué tú? Háblame como si importara. Sus ojos se abrieron tranquilos como antes. ¿Por qué tú lo haces? Su aliento se detuvo, aunque lo enmascaró rápidamente. Nadie le había dicho nunca esas palabras. En su sociedad, Gwort era medido por victorias y rango. Una guerrera importaba solo mientras ganara batallas, pero esta humana hablaba como si la existencia por sí sola la hacía digna de atención. «Eres extraño», dijo finalmente, su tono más frío que sus pensamientos. Escuché eso antes». Elías respondió con una risa tranquila. El sonido la sorprendió. La risa era rara entre su gente, reservada solo para la burla o el desprecio. Pero su risa era suave, casi cálida, como si no llevaba odio en ese momento. Ella no lo entendió. Cuando la noche se hizo más profunda, Elías tomó la primera. Observa, dejándola descansar. Sarai trató de mantener los ojos abiertos, sospechando de su amabilidad, pero el agotamiento se apoderó de ella antes de quedarse dormida. Ella captó una última vista del sentado. Aún así, rifle en su regazo, luz de fuego tocando su rostro. Un humano que debería haber sido su verdugo. Pero conviértete en su protector por la noche. Ella giró la cabeza, con el corazón inestable. Esto era peligroso, no porque la lastimara, sino porque ella no sabía lo que su bondad podría despertar en ella. Y así Sarai de las espadas cátaras, guerrera sin piedad, durmió por primera vez en años sin el peso de su armadura y sin miedo. El sol de la mañana se filtraba débilmente por las grietas del edificio en ruinas. Polvo colgado, en el aire como niebla brillando débilmente en la pálida luz. Sarai se despertó lentamente. El débil calor del fuego desapareció, aunque sus cenizas aún humeaban. Su cuerpo tiene menos dolor. La medicina humana sigue funcionando. Dentro de ella. Ella levantó la cabeza y lo vio. Elías, ya despierto, sentado cerca de la puerta con el rifle atravesado. Rodillas. Él notó que ella se movía y asintió un poco. Sobreviviste a la noche. Sarai se sentó, su cabello plateado, cayendo sobre su hombro y lo miró fijamente con una mirada aguda. Parece sorprendido. No me sorprende, dijo. Solo, contento. La palabra la golpeó de nuevo. Contento. Ella no tenía una traducción verdadera para eso en su lenguaje. Lo más cercano fue el alivio después de una victoria. Pero esto se sintió diferente. Ella miró hacia otro lado, sin querer. Conoce su mirada fija. Partieron poco después, moviéndose con cuidado a través de las ruinas. Sarai se obligó a seguir caminando. La suya propia, aunque su cuerpo todavía vacilaba de vez en cuando. Alias nunca dijo una palabra cuando la agarró del brazo o estabilizó su hombro. Él simplemente la guió hacia adelante como si fuera natural para él. Las calles estaban inquietantemente tranquilas. Sombras, estirado largo sobre paredes rotas. Un lejano estruendo resonó por toda la ciudad, tal vez de otra escaramuza lejana. Cada sonido ponía tensa a Sarai, lista para la batalla, pero Elías mantuvo la calma. Esa calma comenzó a inquietarla más que el silencio. Al mediodía, encontraron refugio en lo que alguna vez había sido una biblioteca. Las paredes estaban agrietadas, pero aún en pie, y estantes de libros podridos se inclinaban peligrosamente en las esquinas. Polvo cubrió todo.
Elías revisó el lugar cuidadosamente y luego le hizo señas para que descansara. Ella se hundió contra la pared. Respira despacio. Dejó su mochila y buscó más vendajes. Cuando él, agachada a su lado, ella se puso rígida pero no lo apartó. Él trabajó en su brazo, limpiando un viejo corte que tenía, reabierto durante su caminata. Su toque fue cuidadoso, casi gentil, y la inquietó. No tienes que mantener. Haciendo esto, dijo. Lo sé, respondió Elías sin levantar la vista. Pero yo quiero. Oh, sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué? Él dio una leve sonrisa porque no me gusta ver sufrir a la gente si puedo hacer algo al respecto. Ella se quedó en silencio. Ella no tenía respuesta porque su gente no tenía tal pensamiento. El sufrimiento era una prueba, una medida de resistencia. Facilitárselo a alguien más era debilitarlo. Sin embargo, este humano no parecía débil. Él llevaba su bondad como una armadura, y ella no sabía cómo luchar contra ella. Horas. Aprobado. La biblioteca se oscureció a medida que bajaba el sol. Se sentaron frente a uno, otro cerca del fuego. Elías construyó su resplandor iluminando el aire lleno de polvo. La aguda mirada de Sarai se suavizó mientras lo veía tararear en silencio para sí mismo mientras ajustaba su arma. ¿Qué es eso? ¿Sonido? Ella preguntó finalmente. Levantó la vista, sorprendido. Solo una canción. Un hábito, yo. Adivina. Una canción. Ella inclinó la cabeza. Tu especie canta mientras se esconde en ruinas. Él se rió en silencio. A veces ayuda a evitar que el silencio te trague. Sus labios apretados formando una delgada línea. Ella nunca había considerado el silencio como algo que pudiera tragarse. Para ella, el silencio era disciplina. Sin embargo, cuando lo dijo, ella pensó en la interminable quietud de su propio corazón, un silencio que se había prolongado durante años. Años. Más tarde, cuando se movió para acostarse, un dolor agudo le atravesó la mejilla. La herida había sido pequeña, escondida debajo de su piel, pero se había abierto de nuevo. Ella se acercó, la preocupación brillaba en sus ojos. Metió la mano en su kit y sacó una tira de tela. Quédate quieto, él dicho en voz baja. Sarai se congeló, pero no se resistió mientras se presionaba suavemente la tela contra su mejilla. Su mano estaba firme. Su toque sorprendentemente ligero para el de un soldado. Su rostro estaba cerca ahora, sus ojos fijos en su herida. Por un momento, ella se encontró mirándolo fijamente, el cabello corto y oscuro, la cicatriz a lo largo de su mandíbula, la expresión cansada pero decidida que llevaba. Cuando terminó, se cepilló. Aparta el borde de su cabello para revisar el corte. Sus ojos se encontraron y ninguno se movió. La luz de fuego parpadeó entre ellos, proyectando sombras en las paredes. Y luego, casi en un susurro, Elías dijo, «Eres hermosa». Las palabras la golpearon como un blade. Todo su cuerpo se quedó quieto. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Ella no lo hizo. Entiende. Nadie en su mundo le había dicho nunca una frase así. La belleza no era algo que los cátaros valoraran. Ellos elogió la fuerza, la habilidad y la victoria, pero nunca la belleza. Su corazón latía de confusión. ¿Por qué lo había dicho? ¿Por qué? ¿Ella es su enemiga? Abrió la boca, pero no hubo palabras. En cambio, retrocedió, temblando levemente, su orgullo y miedo, chocando dentro de ella. No digas eso. Ella logró, su voz más áspera de lo que pretendía. Elías parpadeó, sorprendido. ¿Por qué? No, porque no significa nada. Las palabras eran agudas, pero no coincidían con el caos dentro de ella. En verdad, también significaba mucho. Elías no discutió. Él solo asintió y se recostó, dándole espacio. El fuego crepitó, llenando él. Silencio entre ellos. Sarai se dio la vuelta, presionando su mano contra la tela de su mejilla. Sus palabras resonaron en su mente. Negarse a irse. Hermoso. Ella había enfrentado innumerables batallas, soportado innumerables heridas, pero nada la había sacudido como esas dos simples palabras. Eso. Por la noche, cuando Elías finalmente se durmió, Sarai permaneció despierta mirando las sombras en las paredes. Ella no podía. Olvida su susurro, ni el extraño calor que dejó en su pecho. Por primera vez en su vida, temía no el arma del enemigo, pero su propio corazón. Sarai no durmió esa noche.
Ella yacía contra la fría pared de la biblioteca. Ruinas, sus agudos ojos mirando fijamente a la oscuridad. El fuego se había atenuado, su resplandor se había convertido en brasas. Al otro lado de ella, Elías durmió con el rifle cerca, su respiración constante y tranquila. Ella no podía entender cómo dormía tan fácilmente. Después lo que había dicho, el susurro no abandonaría su mente. Eres hermosa. Las palabras repetidas como un eco dentro de ella, golpeando una y otra vez. Quería arrancarlos, aplastarlos como si fueran débiles. Sin embargo, ella no podría. Permanecieron persistentes como el calor del fuego en invierno. Para los cataríes, belleza no era una palabra utilizada en la vida. A sus hijos se les enseñó que la fuerza importaba, que las cicatrices y las victorias eran las únicas marcas que valían la pena. Cargando, llamarse bella carecía de sentido. Era un insulto, incluso una sugerencia de suavidad. Sin embargo, cuando Elías lo dijo, no hubo burla en su voz. Sus ojos no habían llevado ningún truco, ningún plan. Él tenía hablado como si fuera lo más natural del mundo. Sarai presionó su mano contra su pecho, inquieta por el rápido latido de su corazón. Ella se dijo a sí misma que era ira. Eso, tenía que serlo. Pero cuando volvió a mirar al humano dormido, no sintió odio, solo confusión. Llegó la mañana, y con silencio. Elías se levantó, empacó sus cosas y le ofreció agua. Él no repitió las palabras. Él ni siquiera. Mírala de otra manera, como si lo que le había susurrado no significara nada para él. Eso la perturbó más que el susurro. Sí mismo. Caminaron por las calles en ruinas una vez más. Sombras que se extienden a través de la piedra agrietada. Sarai la mantuvo. Ojos hacia adelante, la mandíbula apretada. Su cuerpo seguía quejado, aunque las heridas sanaban más rápido de lo que esperaba. Humano. La medicina era cruda pero efectiva. Odiaba haberle debido su fuerza. Odiaba aún más que una parte de ella. Realmente no lo odié. En un momento dado, tropezó con un pedazo suelto de escombros. Elías cogió su brazo rápidamente estudiando. Ella. Sus ojos se encontraron por el momento más breve y el recuerdo de su susurro regresó, golpeándola de nuevo. Ella tiró, lejos bruscamente. No me toques a menos que sea necesario, le espetó. Elías dijo, nada. Él solo asintió un poco y dio un paso atrás. Ese silencio la inquietó aún más. Su gente habría. Desafió sus palabras. Se burló de su debilidad. Pero este humano solo lo respetaba. Su moderación fue otro rompecabezas que ella no se pudo resolver. A medida que pasaba el día, los pensamientos de Sarai se retorcían como enredaderas. ¿Por qué lo había dicho? ¿Por qué ella? Ella era un enemigo, un guerrero que había matado a los de su especie. ¿Dijeron los humanos esas palabras a todo lo que importan? ¿O era solo él? Ella quería exigir respuestas, pero su orgullo se trabó la lengua. Preguntarle daría poder a sus palabras, y ella no podía permitir eso. Por la noche, encontraron otro refugio, un pasillo roto con ventanas rotas. El sol se oscureció, pintando el cielo de rojo intenso. Elías volvió a encender un pequeño fuego mientras Sarai se sentaba frente a él, mirando fijamente a las llamas. El brillo se reflejaba en sus ojos violetas, pero su mente estaba en otra parte. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Por qué lo dijiste? Elías levantó la vista, perplejo. ¿Decir qué? Su voz bajó casi como si temiera las palabras mismas. Que yo era hermosa. Él la estudió por un momento, su expresión tranquila. Luego se encogió de hombros. Porque lo eres. La respuesta simple golpeó, más fuerte que el primer susurro. Ella esperaba que él se riera, que hiciera coraje, en una broma, pero no lo hizo. Su voz no tenía peso de mentiras. No hay necesidad de convencer. Fue solo la verdad dicha. Suavemente. Dices tonterías, dijo rápidamente, con un tono agudo para ocultarla. Temblor en el pecho. Tal vez, respondió Elías, sus ojos fijos en los de ella. Pero, no cambia lo que veo. Su aliento se detuvo de nuevo y se dio la vuelta. El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio. Ella no podía soportar mirarlo. Ella temía que si lo hacía, ella vería esa misma certeza tranquila en sus ojos, y ella no sabía cómo luchar contra eso. Más tarde esa noche, mientras Elías vigilada, Sarai yacía despierta una vez más.
La palabra la perseguía, dando vueltas por su mente. Como un depredador, no podía escapar. Hermosa, susurró de inmediato en voz baja, probando el sonido con su propia voz. Se sentía extraño, casi prohibido, y sin embargo calentaba algo. En lo más profundo de ella, ella nunca había sabido que tenía frío. Recordó los años de su entrenamiento, los interminables ejercicios, las batallas, las cicatrices. Nadie la había visto nunca como otra cosa que un arma, una cuchilla para empuñar. Le habían dicho que era fuerte, mortal, valiosa para las guerras de su pueblo. Pero nunca nadie había hablado como Elías. Verla no como una herramienta de guerra, sino como algo más. Sarai la volvió, mirando hacia el fuego, con los ojos pesados, pero la mente inquieta. Sabía que debía rechazarlo. Aplasta la palabra antes. Arraigó dentro de ella, pero no pudo. Por primera vez en su vida, se preguntó si había algo más en la existencia que la fuerza y la victoria. Y mientras escuchaba la respiración tranquila del humano cerca, se dio cuenta de lo más peligroso. Parte no eran sus armas o su habilidad. La parte más peligrosa era la forma en que sus palabras podían atravesar la armadura que ella tenía. Construyó toda su vida. Las ruinas se volvieron más tranquilas a medida que pasaban los días. La ciudad rota parecía interminable, llena de paredes derrumbadas, metal retorcido y sombras que se extendían como garras. Sarai caminaba al lado de Elías, sus heridas en su mayoría, curado ahora. Sus pasos eran más fuertes, aunque de vez en cuando volvía la debilidad, lo que la obligaba a apoyarse en la pared o estabilizarse con su espada. Elías nunca la empujó. Él caminó, a su ritmo, a veces un paso adelante para despejar el camino, a veces a su lado cuando el terreno era incierto. No hablaba a menudo. Sin embargo, cuando lo hizo, sus palabras permanecieron en su mente más tiempo de lo que el silencio pudo jamás. Ella había tratado de olvida su susurro. Ella había tratado de enterrarlo en la disciplina que su gente le había inculcado. Pero la palabra siguió. Ella como una sombra. Hermoso, cada vez que ella lo miraba, cada vez que él atrapaba su brazo para evitar que se cayera, cada vez que sus ojos tranquilos descansaban sobre ella, volvía la palabra. Esa mañana, mientras buscó entre los restos de lo que parecía un viejo mercado, Elías se arrodilló junto a un montón de escombros. Sacó algo pequeño y le quitó el polvo. Una pieza redonda de vidrio brillaba débilmente a la luz. Él se lo trajo a ella. ¿Qué es eso?, preguntó Sarai, frunciendo el ceño. Un espejo, dijo, entregándoselo. Ella miró fijamente su reflejo en el cristal agrietado. Durante mucho tiempo, no reconoció la cara que miró hacia atrás. Cabello plateado enredado por la batalla, ojos violetas brillantes punzantes de sospecha, piel marcada por cicatrices. Ella se había visto a sí misma en metal pulido antes, pero nunca como este. Su gente no valoraba la reflexión. Elías habló en voz baja. Mira, yo no estaba mintiendo. Su pecho se tensó. Bajó el espejo rápidamente, dejándolo a un lado como si se quemara. Ella no lo hizo. Contesta, pero el calor en sus mejillas traicionó su silencio. Más tarde, cuando se detuvieron a descansar en un hueco debajo de un puente roto, Elías compartió su agua con ella. Ella bebió lentamente, mirando. Él. Sus manos estaban ásperas, con cicatrices y firmes. Sus ojos siempre escaneaban las ruinas, pero cuando aterrizaban sobre ella, suavizado. Ella notó cómo él siempre se colocaba entre ella y el camino abierto, como si su cuerpo pudiera protegerla del peligro. El pensamiento la inquietó. ¿Por qué debería importarle si ella vivió o murió? ¿Por qué debería ponerse en peligro por alguien que una vez juró matar a los de su especie? Sin embargo, la verdad estaba ahí. Claro en sus acciones. Eres extraño, humano, dijo al fin. Él la miró, divertido. Sigues diciendo eso, porque es verdad. Ella se recostó contra la piedra. Mi gente no entiende a los de tu clase. Luchas con fuego, con acero, con terquedad infinita. Pero tú no luchas como nosotros. Valoras las cosas que no hacen sentido. ¿Cómo qué?, preguntó Elías. Ella vaciló, luego lo miró directamente. Como llamar hermosa a tu enemiga. El aire se quedó quieto. La expresión de Elías lo hizo. No cambies. Él solo se encogió de hombros ligeramente. Quizás por eso somos diferentes. Tal vez por eso seguimos en pie, incluso
cuando la galaxia piensa que deberíamos haber caído. Ella lo estudió en silencio, buscando debilidad en sus palabras, pero ella no encontró ninguna. Su voz no llevaba engaño. Sin duda, fue la verdad dicha, con tanta calma como si fuera un simple hecho del mundo. A medida que el día se desvanecía en la noche, acamparon de nuevo, esta vez en los restos de un edificio alto con ventanas destrozadas. El cielo más allá brillaba débilmente con la luz de fuegos distantes, recordatorios de batallas que aún se libraban. Elías encendió otro fuego lo suficientemente pequeño como para mantenerlos calientes sin llamar la atención. Sarai se sentó lo suficientemente cerca para... Siente su calor. Ella lo vio quitarse la chaqueta y colocársela sobre los hombros sin preguntarle. Ella se puso rígida ante el gesto, pero no lo devolvió. En cambio, ella lo apretó más a su alrededor. El calor era desconocido, pero no es inoportuno. ¿Siempre haces esto? Ella murmuró. ¿Hacer qué? Preguntó Elías. Puesto, tú mismo entre yo y el frío, entre yo y el peligro, entre yo y todo. Su voz era baja, casi acusándola. Se encontró con su mirada con calma. ¿Es tan malo? Sus labios se abrieron, pero no hubo respuesta. Ella quería decírselo. Era una debilidad que ningún guerrero debería proteger a otro. Sin embargo, en el fondo no podía negar la sensación que le daba. La extraña sensación de seguridad que nunca había conocido, ni siquiera entre su propia gente. El silencio volvió a caer, roto solo por él. Crepitar el fuego y los gritos lejanos del viento. Los ojos de Sarai se ablandaron a pesar de sí misma. Ella recordó su entrenamiento. Las voces de sus comandantes diciéndole que los humanos eran criaturas frágiles y tontas. Sin embargo, aquí había una sentada, frente a ella, más fuerte en formas que su gente no podía entender. Ella volvió a pensar en la palabra, hermosa, no solo el sonido de eso, pero la forma en que la veía, la forma en que actuaba como si su vida importara más allá de su espada y sus victorias. Para la primera vez, se preguntó si la belleza significaba más que debilidad, si podía significar ser vista, verdaderamente vista por alguien. Otra cosa. Esa noche, mientras Elías dormía ligeramente junto al fuego, Sarai volvió la boca agrietada, espejo en sus manos. Estudió su reflejo una vez más. Esta vez, cuando se miró a sí misma, no lo hizo. Ve solo un guerrero, solo un arma. Ella vio algo diferente, aunque no pudo nombrarlo. Y en ese silencio, en ese momento, se dio cuenta de que las palabras del humano eran más peligrosas que su rifle, porque la estaban cambiando. La noche transcurrió sin paz. Sarai se despertó con el sonido de motores distantes zumbando entre las ruinas. Al principio, ella pensó, fue un sueño, pero cuando la mano de Alia se cerró suavemente sobre su hombro, se dio cuenta de que era real. Sus ojos estaban alerta, tranquilo, pero agudo. Nos han encontrado, susurró. Su corazón se tensó. Cateria patrulla. Ella conocía ese sonido. Bueno, sus máquinas de guerra se movían a un ritmo pesado. Sus luces de búsqueda atravesaban la oscuridad. Elías se roció rápidamente. El fuego, dejando solo el tenue resplandor de las brasas. Juntos, se agacharon a la sombra del edificio en ruinas, esperando. La mente de Sarai se aceleró. Si su gente la descubriera viva con un humano, no la verían como una guerrera. Ellos la llamarían traidora. Peor aún, lo matarían sin dudarlo. Ella se dijo a sí misma que no le importaba, que ella no debería importarte. Sin embargo, cuando miró a Elías, agachada y lista, su garganta se tensó. Las luces de búsqueda barrieron. Más cerca, atravesando las paredes rotas. Voces en su propio idioma resonaban afuera, duras órdenes. Ella reconoció el tono de un oficial Cati dando órdenes. Elías la miró, con la voz firme pero baja. Si nos movemos ahora, podríamos escapar. Si nos quedamos, nos arrinconarán. Deberías dejarme, susurró ella. No dañarán a uno de los suyos. Tienes una oportunidad solo. Su expresión no cambió. No dejarte. Su pecho le duele a él. Certeza. Ella quería gritarle para obligarlo a irse, pero las palabras no la abandonaban. En cambio, ella la apretó. Agarra su espada. La patrulla se acercó. Un rayo de luz atravesó el suelo y aterrizó en su escondite. Los gritos resonaron en su idioma, y el sonido de las armas cargando llenó el aire. Elías se movió primero, tirando de ella.
detrás de un pilar caído mientras los primeros disparos atravesaban el edificio. La piedra se hizo añicos a su alrededor. El polvo llenó el aire. Sarai sintió que el viejo fuego de la batalla se elevaba dentro de ella, el instinto de luchar. Pero, esta vez, el fuego no ardía solo para su gente. Ardía para el humano a su lado. Devolvió el fuego con rapidez. Precisión, su rifle zumbando en la oscuridad. Cada disparo se midió de manera constante. Sarai saltó hacia adelante, destellando la cuchilla, golpeando a Deaun, el primer soldado que irrumpió por la brecha. Sus movimientos eran agudos, practicados, pero su cuerpo aún era débil. Ella vaciló, y otro soldado le levantó el arma a la espalda. Elías llegó más rápido de lo que esperaba. Su disparo fue certero y el soldado cayó. Él cubrió su flanco, sin decir una palabra, moviéndose como si siempre hubiera estado destinado a luchar a su lado. La batalla se libró dentro de las ruinas, la luz, y el fuego llenando el salón roto. Sarai luchó con cada gramo de su fuerza, su espada bailando en la oscuridad. Sin embargo, cada vez que sus rodillas vacilaban, cada vez que su brazo vacilaba, Elías estaba allí, protegiéndose, disparando, sosteniendo la línea. Sus enemigos gritaron confundidos. Ver a Catherine peleando al lado de un humano era impensable. Algunos dudaron, inseguros, si sus ojos los traicionaban. Esa vacilación les dio a Sarai y Elías la oportunidad que necesitaban. Por fin, el último. El soldado cayó. El silencio volvió a estrellarse contra las ruinas. El humo flotaba espeso en el aire. Sarai se puso de pie. En el centro del pasillo, el pecho agitado, la cuchilla goteando polvo y chispas. Ilya se acercó a ella, su rifle aún caliente en sus manos. Se miraron el uno al otro, con la respiración inestable. «Podrías haberte ido», ella, dicho en voz baja, voz cruda. «Te lo dije», respondió, limpiándose el polvo de la frente. «No dejarte». Su corazón latía con fuerza. Ella lo miró fijamente. El humano que había luchado a su lado, no como enemigo, no como rival, pero como si estuvieran unidos. Ella podía verlo ahora, su extraña fuerza, del tipo que tenía. Nada que ver con las armas o la victoria. Era la fuerza para tener otra vida tan importante como la suya. Su gente tenía, vigilado a través del caos. Había visto sus rostros en las sombras, su vacilación, su incredulidad. A ellos había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. La llamarían traidora. Quizás ya lo hicieron, pero para él, la primera vez, el pensamiento no la llenó de miedo. En cambio, la llenó de claridad. Sarai bajó su espada lentamente, su cuerpo temblando. Se volvió hacia Elías, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgarlo todo por mí?» Él la miró, con los ojos fijos en el humo que se desvanecía. «Porque tú importas. Porque eres más de lo que dijeron. Tú lo serás». Las palabras golpearon más profundamente que la batalla misma. Ella sintió su armadura, la armadura construida a partir de años de entrenamiento y guerra, agrietándose pieza por pieza. Él la veía no como un arma, no como un enemigo, sino como algo más. Durante un largo momento, permanecieron juntos en el silencio del salón en ruinas. Afuera, la ciudad gimió, con el sonido de batallas lejanas. Pero aquí, en la tranquilidad después de la tormenta, Sarai se dio cuenta de que su elección ya había terminado. Sido hecho. Ella había luchado al lado de un humano, y en esa elección se había convertido en algo que su gente nunca haría. Entiende. El humo de la batalla persistió mucho después del último disparo. Sarai se puso de pie, entre las ruinas. Su espada pesaba en su mano, su cuerpo temblaba tanto por el agotamiento como por la elección. Ella podía oír gritos distantes de su gente, retirándose o reagrupándose, pero nadie se atrevía a acercarse a ella ahora. La habían visto pelear al lado. Un humano. Para ellos, ella ya estaba perdida. Elías bajó el rifle, caminó hacia a su lado. Sus pasos eran tranquilos, firmes, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, Sarai sabía que todo había cambiado. Todos ustedes. ¿Verdad?, preguntó, con la voz áspera por el humo, pero manteniendo la misma calma constante. Ella lo miró insegura. ¿Cómo responder? No, ella no estaba bien. Su mundo se había dividido, sus lealtades destrozadas, pero al mismo tiempo, el tiempo, sí,
porque todavía estaba aquí parado a su lado. La verdad le dio una fuerza que nunca había conocido. Ellos lo harán. Llámame traidor, dijo al fin, con la voz baja. Elías la miró a los ojos. Entonces ellos. No veas la verdad. Su corazón se tensó. Nadie en su vida la había defendido así. Ella siempre había, juzgada por sus victorias, por cuántos enemigos pudo derrotar. Pero este humano le habló como si fuera más que la suma de batallas. La noche se hizo más profunda a su alrededor. Los fuegos brillaban, el horizonte, pintando el cielo con luz roja. Sarai se arrodilló y dejó caer su espada al suelo de piedra. Para él, por primera vez en su vida, no sintió el peso de un arma en sus manos. En cambio, sintió el peso de sus elecciones. Elías se agachó a su lado, apoyando una mano ligeramente sobre su hombro. Ella no se apartó. Aún podrías volver. A ellos, les dijo en voz baja, no te detendré. Sarai sacudió la cabeza lentamente. Y, no puede. Incluso si lo intentara, nunca me llevarían de regreso. Y si lo hicieran, yo ya no pertenecería. Ella levantó los ojos hacia él. Luché a tu lado. Lo hice. No lo hagas por sobrevivir. Lo hice porque quería. ¿Entiendes lo que eso significa para mí? Su mirada era firme. Y, creo que sí. Durante un largo momento, el silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el sonido del viento a través del roto. Muros. Entonces Sarai se puso de pie de nuevo, levantando la cabeza en alto. Sus ojos violetas ardían, con un fuego nuevo. No de orgullo, no de conquista, sino de claridad. Siempre dijeron que los de tu clase eran débiles. Ella dijo que no podías soportar sin tus máquinas, que no tuvieras honor, ni fuerza que valiera la pena temer. Pero eran. Equivocada. Elías esbozó una leve sonrisa. Hemos oído lo mismo de su gente. Quizás ambas partes estén equivocadas, dijo. Suavemente. Ella se volvió entonces, saliendo a la calle abierta. Sombras de su gente permanecían a la distancia, guerreros, mirándola con ojos fríos. Ninguno levantó sus armas todavía, pero ella podía sentir su juicio como cuchillos en su contra. Atrás, respirando hondo, Sarai levantó la voz para que atravesara las ruinas. Me ves roto, me ves caído, pero he visto algo más grande que todas nuestras guerras. He visto lo que hace peligrosos a los humanos. El guerrero se movió, confundido, esperando. La voz de Sarai se hizo más fuerte. No es sus armas, no son sus ejércitos, son sus corazones. Ellos ven el valor donde vemos debilidad. Muestra misericordia donde nosotros no mostramos misericordia. Y en eso son más fuertes que todos nosotros. Sus palabras resonaron a través de las ruinas. Los guerreros miraban inciertos, algunos con rabia en los ojos, otros con dudas. Hablar de esta manera era herejía. Sin embargo, ella no se inmutó. A su lado, Elías no dijo nada. Él simplemente se puso de pie, a su lado, dejando llevar su voz. Cuando no hubo respuesta de su gente, Sarai bajó ligeramente la cabeza. Extraña calma se apoderó de ella. Sabía que había cortado el último lazo con el mundo que alguna vez había pertenecido. Ella no era más larga solo que ella era otra cosa ahora, algo que su gente no podía nombrar. Elías le tocó el brazo suavemente. Ellos, puede que nunca lo entienda. Quizás no, dijo ella, pero yo sí. Eso es suficiente. Juntos, se apartaron de las sombras que los observaban y caminaron más profundamente hacia las ruinas, sus pasos lentos pero firmes. La noche se extendía ante ellos, incierta y peligrosa, pero Sarai ya no lo temía. Por primera vez, ella estaba. No caminar como arma. Ella caminaba como ella misma. Mientras se movían, sus pensamientos. Volvía esa palabra, al susurro que había comenzado todo. Hermoso. Ella lo había odiado al principio, lo había temido, pero ahora ella entendió. La belleza no era debilidad, era la capacidad de ver lo que otros se negaban a ver. Elías había dado. Él le había dado ese regalo y a través de él la había cambiado para siempre. La guerra a su alrededor continuaría. Más batallas arderían a través de las estrellas. Pero para Sarai, la guerra dentro de ella había terminado. Ella ya no estaba. Solo la espada de su gente. Ella era algo más grande. Prueba de que incluso en las ruinas más oscuras, una sola palabra humana